sin ti siento que muero. ¿Quién está cantando esa canción? No, están silbando esa canción. Venga, damos un minuto de gracia y empezamos. Respira, respira. Respira. Porque Marcelo se fija mucho en... Un punto más para el examen, ¿ves? Pues no, es que ¿sabes por qué me he fijado? Porque es el corte que quiere Lucía, lo quiere por ahí. El primero que lo ha dicho. Y yo estoy diciéndole que no. Porque hace 2 meses me dijo, si me da el punto de cortarme el pelo, tú no me dejes. Pues no le dejo. Yo soy obediente. Sino que se rapa un lado No, ya lo hice. Quita. y se agarra hasta en el otro. No. También se rapó toda esta parte de aquí abajo. No. Luego, ¿a qué me dejaste? ¿Tenéis frío? ¿Tenéis frío? ¿No? Johnny, ¿está ahí al final el libro ese grande, el de los 80? ¿Sí? Ah, vale, lo voy a coger. Él me ha entendido, ¿ves? Sí. Vintage. Pensaba que era un cuadro. Ya me está vacilando. Vale, pues venga, empezamos. ¿Quién quiere orar para empezar? ¿Quién quiere orar? Todos no, que si no... Uy, me caigo. Señor, gracias por la oportunidad, Señor, de venir a aprender de ti, Señor. Gracias, Padre, por los profes, Señor, que dan de su tiempo, Señor, para prepararse, Señor, para darnos, Señor, el conocimiento, Señor, que vamos a recibir, Señor. Gracias, Padre, porque podemos estar todos reunidos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues como dije la semana pasada, el tema era bastante largo, así que tuve que parar a las 9 y dijimos que continuaríamos hoy y ahí va la continuación del tema 10. 10. A ver cómo practicas. 10. 10. Estoy enseñando a Elvio a pronunciar el sonido. El sonido. 10, 11. Hombre. Bueno, la semana pasada nos quedamos en esta diapositiva que era el momento de la ascensión, ¿os acordáis? Pero además estuvimos investigando... ¡Uy, qué lejos! Vente más cerquita. Estuvimos también investigando los sucesos posteriores a la resurrección. ¿Os acordáis? Hicimos un poco de estudiantes de seminario ya auténticos, investigando de la Biblia, porque la Biblia no solo hay que leerla, también hay que estudiarla. Estuvimos viendo que a veces si nos quedamos con el significado literal, no acabamos de entender bien el contexto y a veces hace falta ir a las fuentes antiguas. Por ejemplo, estuvimos hablando del tema de la piedra. ¿Os acordáis? A partir del acertijo, si la piedra movida era causa o era prueba. ¿Os acordáis que nos planteamos esto? ¿Sí? ¿A qué conclusión llegamos? No es que tengamos la verdad absoluta, ¿eh? Estuvimos investigando y ¿qué creéis? Uh-huh. Vale, y esto no hablamos con verdad absoluta porque esto no nos lo dice la Biblia, pero
bueno, viendo un poco los acontecimientos posteriores, cómo Jesús pasa puertas, cómo Jesús no necesita que alguien le abra, pudimos entender que quizás la puerta no era la causa de salida, o sea, la piedra movida no era la causa de salida, sino la prueba para que otros pudieran ver lo que había pasado. También estuvimos investigando sobre esto de si eran 2 ángeles o era uno. ¿Os acordáis que en algunos evangelios ponía 2 y en otros ponía 1? ¿Y a qué conclusión llegamos? Que la Biblia se contradice, ¿no? No. Mira, y no estuviste en la clase, ¿eh? Exacto. Vimos una regla de hermenéutica básica que cuando en los textos antiguos se menciona uno, no quiere decir que solo haya uno, que a veces es uno el que estaba hablando, pero había 2. Y pusimos el ejemplo del profesor, ¿no? Había un profesor dando clase. Eso no quiere decir que no hubiera otro en la sala, sino que está hablando del que dio la clase. Otro dato que estuvimos averiguando fue el suceso de cuando María va a avisar a Juan y a Pedro de lo que ella cree que es un robo. Y claro, decíamos, pero si el ángel está ahí y ha dicho que ha resucitado, ¿por qué María se va a avisar a Pedro y a Juan? Quizás se fue antes. Otra cosa que estuvimos averiguando, y esta parte a mí me gustaba mucho, porque yo me confesé ante vosotros y dije que durante muchos años yo esto no lo había entendido bien, cuando Jesús le dice a María, no me toques, en Juan 20:17. Entonces ahí nos tuvimos que ir al griego, ir a la palabra exacta toques, que no era tanto un tocamiento físico, sino aferrarse, apegarse. ¿Por qué le está diciendo esto Jesús? Porque su tiempo en la tierra era limitado. Entonces le está diciendo, no te aferres a mí porque va a venir alguien después de mí. Y luego también estuvimos investigando sobre el magnífico momento de camino a Emaús. Vimos que no solo era una caminata de senderismo, sino que era el momento en que Jesús le está diciendo a estos 2 discípulos que la cruz no es derrota, sino que la cruz es la gloria anunciada desde el Génesis. Y ahí es cuando Jesús le da a estos 2 una lección de historia bíblica. Y también vimos cómo Jesús parte el pan y en este momento los discípulos se dan cuenta que es el maestro. Pues vamos a seguir hoy adelante con tras la ascensión. ¿Qué pasa tras el momento de la ascensión? O sea, esto es la ley de Murphy, ¿eh? Estoy probando antes el mando y va bien. Y me pongo y ahora no. Venga. La ascensión no es el final emotivo del libro en el que Jesús desaparece en la nube, sino que es un cambio en la fase de la historia de la redención. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero claro, aquí nace la pregunta inevitable. ¿Y ahora qué? Ahora que Jesús se ha ido, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nos volvemos a la pesca? Claro, ¿qué vamos a hacer? No tenemos a nadie a quien seguir. ¿Qué hacemos? Y es en ese momento donde esos discípulos se quedan mirando al cielo. Imaginaos la escena, porque están los 11 ahí con Jesús, ven cómo Él asciende y se quedan todos mirando al cielo hasta que desaparece. ¿Os imagináis la escena? 11 tíos mirando al cielo. Y en esas aparece un ángel, o 2 ángeles, mejor dicho, que le dicen, chavales, ¿qué hacéis mirando al cielo? Literalmente, ¿qué hacéis mirando al cielo? Hechos 1, capítulo
1, versículo 10 y 11. Es como si esos ángeles se acercan a los 11 hombres y le dicen, ¡hey, que la historia no se ha acabado! ¿Qué hacéis mirando ahí? No es momento ahora de estar empanados mirando al cielo, no es momento de quedarse congelados y con la cara de tontos. Toca misión. Pero la misión no iba a ser al momento, porque antes de ascender, Jesús le va a decir algo a sus discípulos. ¿Qué les dice? Para los que leéis la Biblia, Hechos 1:4. ¿Qué les dice? No. Que se esperen. ¿Que se esperen a dónde? En Jerusalén. Que se esperen en Jerusalén. ¿Y a qué se tienen que esperar? Es que ellos todavía no estaban listos. Habían recibido toda, toda la teoría, toda la vivencia, pero ahora Jesús, su maestro, se va y no están listos. Ellos estaban acostumbrados a seguir al maestro allá donde fuera, iban detrás como corderitos, nunca mejor dicho, como ovejitas, detrás del pastor. Él iba haciendo, los discípulos iban siguiendo, obedeciendo lo que decía Jesús, pero ahora Jesús no estaba. Es como ese profesor que le enseña a los chavales en una clase de formación profesional a cómo se debe arreglar cualquier cosa, ¿no? Una caldera, un aparato, colgar un cuadro. Les enseña cómo hacerlo. Pero llega el momento que les envía a trabajar. Si esos chavales no tienen herramientas, por mucho que sepan, no van a poder hacer nada. El Espíritu Santo era la herramienta que necesitaban los discípulos. Por tanto, Jesús les dice, esperad en Jerusalén, va a pasar algo. Y es bonito porque en Hechos 1:1 empieza de la siguiente manera. A ver si puedo pasar. Johnny, ¿me lo pasas? Porque esto no va. Hechos 1:1 dice, en el primer libro hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer. Esto lo está escribiendo Lucas, Hechos 1:1. En el primer libro, ¿a qué libro se refiere? A Lucas, al que escribe él mismo. Y la palabra comenzó aquí es clave. ¿Por qué? Porque significa que los evangelios no cuentan todo lo que hizo Jesús. Los evangelios cuentan el comienzo, el inicio, pero Hechos va a continuar explicando lo que Jesús va a seguir haciendo, pero de otra manera. En los evangelios, Jesús está caminando físicamente con los discípulos. A partir de Hechos, Jesús va a caminar con ellos por medio del Espíritu. Antes, dicho de otra manera, la presencia es tangible, es visible, y a partir de este momento, tras la ascensión, la presencia va a ser espiritual. Por eso es importante primero la espera para conseguir la herramienta, para que los discípulos pasen de ser de hombres asustados, como se quedan, a testigos valientes, que pasaron a ser. Vamos a hablar un poquito de Hechos, porque hemos hablado de Hechos 1:1. ¿Me lo pasa, Johnny, por fin? Y muchos estudiosos dicen que el título Hechos de los Apóstoles podría ser un título incompleto. Algunos proponen Hechos de los Apóstoles dirigidos por el Espíritu Santo o los Hechos de Cristo resucitado por medio del Espíritu. Porque de hecho, en cada escena clave, el sujeto principal es el Señor. Sí que es verdad que son los Hechos de los Apóstoles, pero el sujeto principal es el Señor. ¿Quién escribe el libro de Hechos? Lo hemos visto, ¿no? Lucas. Vamos a hablar un poco de Lucas. ¿Quién es Lucas? Es médico. Esto lo sabemos casi todos, ¿no? Aparte de ser médico, es compañero de Pablo. Y un dato importante es que es el único
autor gentil del Nuevo Testamento y algunos dicen que incluso de la Biblia. Gentil, no judío. Sí, gentil quiere decir que no era judío. ¿Cómo lo sabemos esto? Porque cuando Pablo habla de él, por ejemplo en Colosenses 4, habla de sus colaboradores y habla primero de los circuncidados, y ahí mete a unos cuantos, y luego hace otro grupo de los no circuncidados. Y esto en el mundo judío, circuncidado quería decir judío. ¿Sí? Entonces, no es que en la Biblia él se presente como yo no soy judío, sino que por algunas pistas sabemos que Lucas no era judío. Y esto es muy importante teológicamente. ¿Por qué? Porque esto no es casual. De hecho, Lucas habla mucho de los pobres, de los marginados, de los samaritanos, de los romanos. De hecho, Lucas es el único que habla del buen samaritano, es el único que habla del hijo pródigo, es el único que habla de Zaqueo y es el único que habla también, por ejemplo, de la conversión del eunuco. Entonces, es importante a nivel teológico saber que un gentil escriba la expansión universal del Evangelio. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir de Hechos? Está dirigida a un tal Teófilo. De hecho, el inicio de Hechos, ¿quién puede leer Hechos 1:1? O Teófilo. ¿Quién sería este Teófilo? ¿Sí? Ujú. ¿Qué más pensáis? ¿Quién podría ser este Teófilo? De hecho, hay bastantes teorías. Una teoría es esta, que era un romano funcionario que estaba interesado en el cristianismo. Entonces, Lucas dirige las cartas a este. Otra teoría es que era un patrocinador o un sponsor, porque obviamente la redacción y difusión de las cartas tenían un coste. Entonces también se piensa que era un patrocinador, un sponsor al que ponía el dinero para la expansión de estas cartas. Y otra teoría dice que era un creyente de alto estatus social que quería una explicación de cómo avanzaba el Evangelio. Así que hay varias teorías respecto a quién era este posible Teófilo. Respecto a la estructura del libro, es interesante ver que ya en el capítulo 1, versículo 8, vamos a ver la estructura teológica del libro. ¿Quién puede leer 1:8? Gracias. Como veis, está hablando de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto no es solo geografía, sino que es la expansión del reino. Pero también es el orden o la estructura que tiene el libro de los Hechos. Por ejemplo, desde el versículo 1 hasta el versículo 7 se van a narrar los hechos que suceden en Jerusalén. Del versículo 8 al 12 se van a narrar los hechos en Judea y en Samaria. Y del 13 hasta el 28 se van a narrar los hechos hasta lo último de la tierra, es decir, ya saliendo de este territorio. Vamos a ver un poquito esta estructura, ¿sí? Empezamos con la primera parte, que sería en Jerusalén, es decir, desde el capítulo 1 hasta el versículo 7, en el que vemos ya en el 2, en el versículo 2, Pentecostés. ¿Sí? Capítulo 2, perdón, sí. Yo creo que todos conocemos, ¿no?, la historia de Pentecostés, así que no voy a explicar mucho sobre el hecho en sí o el momento, sino que vamos a ir a curiosidades que quizás no nos habíamos parado nunca a pensar. Pentecostés, aquí nace la iglesia. Si una pregunta de examen fuera, ¿en qué momento nace la iglesia? Respuesta correcta, en Pentecostés.
Y en este momento empiezan a hablar en diferentes lenguas, ¿verdad? Conocemos la historia. Y muchos piensan que eran lenguas o sonidos extraños sin sentido. Y realmente no era así. Eran idiomas reales. ¿Por qué? Porque en Hechos 2 se menciona al menos unas 15 regiones o nacionalidades diferentes. Acordaos, y recordamos antiguas clases, que Pentecostés era una de las fiestas en las que peregrinaba mucha gente. Y no solo gente de la zona, sino gente de todo el mundo que profesaba la fe judía. Por tanto, habían muchas lenguas diferentes. Cuando los apóstoles empiezan a hablar en otros idiomas, no hablan en lenguas angelicales, no hacen ruidos extraños. No, no, no. Están hablando lenguas reales, lenguas que la gente de alrededor entendía. Un dato también importante es que este suceso, ocurre en la fiesta de Pentecostés. ¿Quién se acuerda qué se celebraba en la fiesta de Pentecostés? ¿Pero qué recordaban? ¿Algo relacionado con Moisés? ¿La entrega? ¿La entrega de la ley? Entre otras cosas, se celebraba la entrega de la ley. Pero ahora el Espíritu es dado. Por tanto, a partir de este momento también se inicia una nueva etapa. Hasta ahora era la ley en tablas. Y a partir de este momento, la ley nace en el corazón y empieza la etapa de la gracia. Luego lo explico mejor esto. ¿Qué pasa también en los capítulos desde el 1 al 7? Hay milagros y también hay persecución. Hay persecución. Y yo creo que todos podríamos decir la frase que Pedro y Juan le dicen a un paralítico que está en la puerta hermosa, que sucede también en este momento. A ver, venga. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Esta historia sucede en este momento, tras la ascensión y tras Pentecostés, para que sepáis colocar esta historia. Y el milagro sucede en el punto más visible de toda la ciudad. En el momento que están más perseguidos, Pedro y Juan se les ocurre hacer esto. Otro dato que pasa en Hechos del 1 al 7 es el primer mártir cristiano, que es Esteban. Se narra en Hechos 7. Y una curiosidad es que su discurso es el más largo de todo el libro de Hechos. Otro dato es que hay alguien aquí presente aprobando la muerte. ¿Quién es? Pablo. Bueno, en este momento se llama Saulo. Saulo aprueba la muerte de Esteban. Vamos a la segunda parte de Hechos, que es Judea y Samaria, que va desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12. Y aquí empieza una expansión más fuerte desde la capital, desde el centro, hacia Judea y Samaria. Pero lo curioso es que la iglesia no sale para expandir el mensaje. Ese no es lo que les mueve a salir. ¿Sabéis lo que les mueve a salir? La persecución, el miedo. Entonces empiezan a huir. No huyen como valientes de vamos a expandir el evangelio. Huyen porque temen lo que les puede pasar. Pero Dios usa incluso la presión, el miedo, para la gloria de su reino. ¿Os habéis dado cuenta de esto? Siempre nos imaginamos a los primeros cristianos como valientes. No tenían miedo, iban a por todas. Pues claro que tenían miedo.
había persecución, los mataban. Entonces huyen de la persecución. Y en esta huida ocurre algo revolucionario, y es que el Evangelio cruza fronteras y llega hasta Samaria. ¿Os acordáis lo que explicamos? ¿Tenéis el recuerdo del mapa que podría salir en examen? ¿Sí? Localizando las regiones. ¿Dónde estaba Samaria? Como aquí. Por en medio, ¿no? Arriba estaba Galilea, en el norte. Muy bien. Y os acordáis, ¿no? Las rencillas que había entre los judíos y los samaritanos. ¿Os acordáis también de esto? Pero es que ahora el Espíritu Santo también cae sobre los samaritanos. ¡Anda! Se rompe históricamente las barreras étnicas, y no solo en Samaria, sino que hasta un negro se convierte. Hechos 8. El eunuco etíope. El eunuco etíope lo situamos también en este momento de expansión, ¿sí? Y es curioso porque el Evangelio va a llegar antes a África que a Europa. Eunuco. No estéril. Le cortaban una parte para que no hubiera erección. No sé si lo he explicado muy técnico, pero me has entendido, ¿no? Los eunucos eran los criados normalmente de mujeres nobles, entonces para que no hubiera una excitación, si la mujer estaba desnuda por ahí, pues le hacían ahí un arreglillo para que no... Esto está grabado. El hecho es que... ¿Lo he explicado bien? ¿Él vio? ¿Sí? ¿Quieres explicarlo mejor? Te ha dolido, ¿no? No quería dar muchos detallitos, pero... Y esto hacía que no hubiera excitación ante cualquier mujer, ¿no? El hecho es que probablemente este etíope es el primer converso que lleva el mensaje a Etiopía. Por tanto, África es revolucionada en el Evangelio gracias a este señor. En Hechos 9 encontramos también un momento histórico, y es la conversión de Pablo. También es en este momento. Y es bonito cuando Jesús le dice a Pablo, ¿qué le dice? ¿Por qué me persigues? Y esto teológicamente también es muy profundo, porque perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Y Cristo le está diciendo, ¿por qué me persigues? Por todas las barbaridades que estaba haciendo este señor. Y en Hechos 10 vemos la conversión de Cornelio, también otro gentil incorporado a la batalla. Y es un dato curioso porque antes de que se convierta Cornelio, Pedro tiene una visión de unas sábanas con animales inmundos. No sé si habéis leído esto. Eso está en Hechos 10. Y esto transforma también la visión de los apóstoles, que se pensaban que el Evangelio era solo para ellos. Y aquí a Pedro se le dan 2 tortas y le dice, espabila. Yo no sé si a partir de este momento Pedro empieza a comer cerdo. No sé. No lo sé. ¿Empezaría a comer jamón ibérico? Y seguimos adelante. Del 13 al 28 vemos hasta lo último de la tierra. Y aquí entra en escena ya Pablo y sus viajes misioneros. Entre ellos, por ejemplo, vemos el viaje que hace a Atenas en el capítulo 17. Y esto también me impacta a mí mucho porque él está predicando en el Areópago. Y un dato interesante es que aquí Pablo no está mencionando ni el Antiguo Testamento ni los profetas, sino que está mencionando a poetas griegos. ¿Y eso qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué os dice a vosotros? Pablo va a Atenas. ¿Sabéis dónde está Atenas?
Grecia. Y Pablo se pone en medio de una plaza, en el Areópago. ¿Puedes buscar una imagen, Johnny, del Areópago? Areópago, con acento en la O porque es de esdrújula. Pablo se pone en medio de todos estos griegos y no menciona el Antiguo Testamento, no menciona profetas, sino que les habla de sus poetas, de los poetas griegos. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Gracias. Ahí vemos a Pablo en el Areópago. ¿Qué nos dice? Para llamar la atención. ¿Qué pensáis, Fondo Norte? Nos dice la importancia de adaptar el mensaje al público. Para hacerse entender, exacto, palabras de Pablo. Es decir, que nosotros no podemos llegar a África y hablar como europeos. No, tenemos que conocer la cultura para que el mensaje les llegue a los africanos. Si hablamos con jóvenes de 15, 16 años, no podemos hablarle con un lenguaje religioso y místico porque no van a entender nada. Nos tenemos que adaptar a su realidad. Y aquí Pablo nos da una lección de cómo el tío, qué inteligente, de hablarles en su propio idioma para acercarles el mensaje de Cristo. Otro momento muy chulo de Hechos, Hechos 27, se narra un naufragio. ¿Conocéis esta historia? Uno de los relatos marítimos más detallados en el mundo antiguo. De hecho, muchos historiadores navales piensan que Lucas era un crack en conocimiento técnico de navegación mediterránea, porque da unos detalles que sorprende incluso a los historiadores navales. Otro hecho que se da en Hasta lo último de la tierra es cuando Pablo llega a Roma en Hechos 28. Y aquí hay una curiosidad fascinante que a mí me flipa, una palabra que le gusta mucho a Elvio, me flipa, es que Hechos termina abruptamente. ¿Podéis ir al último versículo de Hechos? Último versículo de Hechos. ¿Cómo acaba? Te quedas como, ¿y qué? ¿Y qué pasó? ¿No? La gente venía. Es como que termina así de golpe. ¿Y por qué pensáis? ¿Pensáis que es intencional esto? ¿Que ha sido sin querer? ¿Que se cortó el papiro que iba después, que se quemó o algo? En Romanos continúa. ¿Dónde continúan los hechos de los apóstoles? En vosotros, claro. Nosotros somos la continuación de esto. Esto es a propósito. El libro no termina porque la historia no termina. La historia sigue. Los hechos son los nuestros, los hechos de Miria, los hechos de Marisol, los hechos de Ángela. ¿Sí? Por eso el libro de Hechos termina así de esta manera. Ahora, otra curiosidad importante del libro de Hechos es la mención que hace, a ver si me pasa, vale, ahí. La mención que hace a 32 países, 54 ciudades y 9 islas. Y arqueológicamente, este libro es uno de los más verificables del Nuevo Testamento, porque habla de lugares que existían. Es más, muchos historiadores van al libro de Hechos para saber la navegación marítima, los caminos que existían. Sir William Ramsay es un arqueólogo que en un inicio era escéptico. Cuando leyó el libro de Lucas, dijo, aparte de ser un historiador,
estaba guiado por el Espíritu Santo. Porque hay datos que ni nosotros como historiadores conocemos y que gracias a esto hemos podido verificar que eran ciertos. Es decir, la Biblia es un libro de conocimiento que ni os imagináis. Ni nos imaginamos. Ahora, la gran pregunta. Hemos hablado de hechos históricos, de resurrección, de apariciones, de mandos que funcionaban y ya no funcionan, de ascensión. Vale. Pero ahora la pregunta más profunda. ¿Qué cambia después de la ascensión? Porque Jesús no solo cambia de lugar, sino que cambia la etapa de la historia. Antes os he hecho un adelanto. En Efesios 1:10 habla de oikonomía. Oikonomía. ¿Qué significa oikonomía? Administración, gestión o economía del plan. Es decir, a partir de este momento, no es que cambie Dios ni cambia su carácter, cambia la forma en la que va a administrar el plan redentor en la historia. Muchos teólogos reconocen que hay etapas históricas en la Biblia respecto al plan de Dios, y yo os he traído este libro, que os lo voy a pasar ahora para que le echéis un vistazo, que precisamente se llama El panorama de la Biblia, el plan de los siglos. Vale, os lo vais pasando. Y habla de las dispensaciones. ¿Cuál era la antigua dispensación antes de este momento? La etapa anterior, antes del Pentecostés, era el antiguo pacto. El antiguo pacto en el que la ley era el marco regulador, ¿sí? La ley de Moisés. En el que el templo era el lugar central en Jerusalén de adoración. En el que los sacrificios eran un medio para expiar el pecado. ¿Verdad que todo esto lo conocemos? Jesús vivió en esta etapa, ¿sí? Jesús vivió en la etapa en el sacrificio, el templo, la ley. De hecho, se menciona en Gálatas 4:4. Pero en Pentecostés hay un punto de inflexión. En Hechos 2 el Espíritu es derramado, ¿sí? Y hay cambios visibles. A partir de este momento, ¿qué pasa? Ya no hay un templo único. Ya los cristianos no tienen que ir al templo a profesar su fe. El Espíritu Santo no viene en momentos puntuales a algunos profetas, sino que a partir de este momento el Espíritu Santo mora en la vida de cada creyente. A partir de este momento el acceso a Dios es directo. No necesito a nadie que haga de intermediario. Y a partir de este momento la misión es universal. Es decir, ya no hay un pueblo escogido. Ya el mensaje puede llegar a todo lugar y a toda persona. Juan 1:17 dice, la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, a partir de este momento empieza lo que muchos llaman la dispensación de la gracia. En este libro, aunque es súper antiguo, lo explica súper bien todas las dispensaciones que hay en la Biblia. Vamos a hablar un poco de esta nueva etapa. El inicio hemos dicho que está en Hechos 2, muy bien. La condición humana a la que afecta el mensaje del Evangelio hasta este momento era para un pueblo escogido, pero a partir de este momento es universal. Esto podría ser pregunta de examen, ¿eh? La única obligación que hay para ser salvo ya no recae en la ley, en cumplir la ley. ¿En qué recae? La fe en Cristo. Creer en Jesús también se acepta. Ya no hay sacrificios,
ya no hay una ley ceremonial, ya no hay mediación en el templo para acceder a Dios y la única transgresión que hay no es faltar a la ley, sino que es el rechazo del Hijo de Dios. ¿Sí? Juan 3, del 16 al 18. Y la culminación de esta etapa, es decir, ¿cuándo acaba esta etapa? ¿Qué diríais? Porque la gracia, la dispensación de la gracia, no va a ser para siempre. Muy bien, con el retorno de Cristo. Muy bien. Un dato curioso, y yo creo que todo esto igual nos lo hemos planteado alguna vez, voy bien de tiempo. Muchos creen que la gracia empieza en el Nuevo Testamento. Y piensan, antes, en el Antiguo Testamento Dios era malo, era estricto, y después a partir del Nuevo Testamento se vuelve bueno. Y si nos fijamos, en el Antiguo Testamento ya existe la gracia. Existe la gracia cuando Dios salva a Noé y a su familia. Existe la gracia cuando Dios perdona el pecado de David. Existe la gracia cuando Dios tiene misericordia del pueblo de Israel después de todas las cagadas que hacen. Hay gracia. Entonces, ¿qué cambia? Cambia la manera en la que muestra su plan de salvación. Y Hebreos esto lo explica muy bien, aunque Hebreos para mí es uno de los libros más complejos de la Biblia, no sé si os pasa a vosotros, pero Hebreos habla del sistema anterior como la sombra. Como la sombra. Entonces yo pensando en esto, ¿qué quería decir Hebreos cuando habla de la sombra? Pues imaginaos que estáis un día soleado mirando el suelo y veis en el suelo la sombra de alguien que se acerca y se pone aquí al lado. Tú ves la forma de la persona, ¿no? Ves sus brazos, ves si tiene el cabello largo, si tiene una constitución gruesa, si es fino, ¿no? Lo veis. Y después al girarte, ves a la persona real. El Antiguo Testamento es así, es la sombra. El templo era sombra. Los sacrificios eran sombra. El sacerdocio era sombra. Pero Jesús es la realidad. Es decir, lo que veía en el Antiguo Testamento era el adelanto a la realidad que venía más tarde. No sé si lo entendéis así. Es decir, que Dios no cambia, sino que se muestra a partir de este momento en la versión completa. Ahora, si hablamos de dispensación, quizás no todos los teólogos hablan de dispensación. Hay algunos teólogos que hablan de economía del pacto, de administración, pero sí que todos están de acuerdo en que hay un antes y un después a partir de Hechos 2. Y ahora sí, vamos a concluir con la clase, que era una clase, imaginaos, si la tuviera que dar en una hora. ¿Cómo concluimos? Pues todos estamos seguros de que la resurrección no es un milagro, ¿verdad? O sea, un milagro cualquiera. Es un punto de inflexión. Que la cruz en un momento quizás parece derrota, pero la tumba vacía declara victoria y la ascensión inaugura una misión que vemos más tarde a partir de Hechos. Que Hechos demuestra al Cristo resucitado que no dejó de actuar, que no se fue y los dejó abandonados, sino que sigue actuando por medio de su Espíritu Santo. Y con esto me despido. Tenéis 10 minutitos, 5 de descanso, porque después de Elvio vamos a hacer una actividad en el móvil y no sé por dónde anda esto, pero bueno, os lo vais pasando, lo vais mirando. Es un material muy antiguo. Yo no sé siquiera si lo podríamos conseguir ahora en alguna librería, pero es muy visual y se entiende muy bien.
sobre todo lo que viene siendo los últimos tiempos, los últimos días que quizás a veces hay mucha confusión, aquí se ve muy claro. Pues venga, nos levantamos un ratito, estiramos piernas.